lo que es el tema de máximos y mínimos relativos, máximos y mínimos absolutos, y como también los relativos, lo que se llaman vinculados, que eso es un tema nuevo para usted. Pero esto es muy parecido a lo que ya veníamos viendo en análisis 1. Bueno, ¿cómo se define? A ver, voy a poner un colorcito, ¿cómo se define máximo y mínimo? Bueno, sea f una función, pero un segundito, esto reaccione, sea f una función definida por z igual a f de x1, x2, xn, o sea, estamos hablando de una función de n variables independientes, y sea p sub 0, x1 0, x2 0, xn, ¿sí? Un punto que debe pertenecer al dominio de la función. Siempre tienen que tener en cuenta que el punto pertenece al dominio, ¿no? Bien. Esto siempre tienen que tener en cuenta que el punto debe pertenecer al dominio de la función. Si no pertenece, no me sirve, ¿no? Bueno, entonces, si f de p sub 0 es mayor que f de p, para todo p, esperen un segundito, para todo p perteneciente al entorno del punto p sub 0, decimos que f tiene en p sub 0 un máximo relativo en sentido estricto. O sea, en ese caso estamos hablando en un entorno de ese punto p sub 0, ¿estamos? Entonces, esta cabeza es más grande. Ya sí. Entonces, en ese caso, cuando el f de p sub 0 es mayor que el f de p, mayor estricto, para todo p perteneciente al entorno del punto, entonces decimos que f tiene en p sub 0 un máximo relativo en sentido estricto. ¿Por qué? Porque es mayor solamente, ¿sí? Por eso en sentido estricto. Y llamamos a f de p sub 0 un valor máximo relativo de la función. Si f de p sub 0 es menor que f de p, para todo p perteneciente al entorno del punto p sub 0, decimos que la función f tiene en p sub 0 un mínimo relativo en sentido estricto. ¿Por qué en sentido estricto? Porque el f de p sub 0 es menor estrictamente que el f de p. Es un menor solamente, no es un menor o igual. Llamamos a f de p sub 0, en ese caso, un valor mínimo relativo de la función f. Si f de p, puede ocurrir que el f de p sub 0 sea mayor que f de p sub 1, para un punto p sub 1 perteneciente al entorno del punto p sub 0. Y además que el f de p sub 0 sea menor que un f de p sub 2, para todo punto p sub 2 perteneciente al entorno del punto p sub 0. Decimos entonces que el P sub 0 es lo que se llama un punto de ensilladura, ¿sí? Como la silla de montar, ¿sí? Ese es un punto de ensilladura. Bueno, si en las dos primeras definiciones, o sea, en esta definición o en esta definición, cambiamos el signo mayor por el mayor o igual y el menor por el menor o igual, entonces se obtienen las definiciones de lo que es el máximo y mínimo relativo en sentido amplio, no en sentido estricto. Entonces, para que sea un máximo relativo, el f de p sub 0 debe ser mayor o igual que f de p, para todo p perteneciente al entorno del punto p sub 0. O bien el f de p sub 0 menor o igual que el f de p para todo p perteneciente al entorno del p sub 0. Entonces, en ese caso, sería un mínimo relativo. A los máximos y mínimos relativos se los denomina extremos relativos o locales de la función f. Entonces, cuando hablamos de los extremos relativos, estamos hablando de los máximos y mínimos. ¿Estamos? Bueno, pero tenemos que saber cuándo y cómo vamos a determinar esos puntos máximo y mínimo, ¿sí?
Bueno, si en las dos primeras, o en las dos últimas definiciones se cumplen, nosotros siempre hemos hablado de que esto se cumple en un entorno del punto. Pero si eso se cumple para todos los puntos que P que están en el dominio de la función, entonces en ese caso vamos a decir que la función tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto. ¿Sí? Y ya vamos a ver con un grafiquito para que entiendan cuál es la diferencia entre un máximo o mínimo relativo y cuando es máximo o mínimo absoluto. ¿Sí? En el caso particular para una función de dos variables independientes tendríamos sea una función definida como z igual a una f de xy y el punto p sub 0 de coordenadas x0 y 0 será un máximo relativo, ese punto, tienen que, acuérdense, ese punto P sub 0 de coordenadas x0 y sub 0 debe pertenecer al dominio de la función, ¿sí? Será un máximo relativo en sentido estricto si f de x0 y 0 es mayor que f de xy, para todo xy perteneciente al entorno del punto P0. Y es un mínimo, ese P sub 0 es un mínimo relativo en sentido estricto, por definición, si f de x0 y 0 es menor que f de xy, para todo xy perteneciente al entorno del punto P sub 0. La gráfica de una función, miren, en este gráfico vamos a ver con varios máximos y mínimos, se muestran en la figura. Fíjense, en este gráfico, si ustedes se fijan, en este punto hay un máximo absoluto. ¿Sí? Si ustedes se ven, el valor más grande que toma en todo el dominio de la función. En cambio acá es un máximo local, porque es máximo en un entorno de ese punto. ¿Ven la diferencia? El máximo absoluto va a ser el más grande de todos en todo el dominio de la función, mientras que el máximo local o relativo es en un entorno del punto. Lo mismo pasa, ¿se entiende la diferencia ahí en el gráfico? Sí. Bueno, lo mismo Sí, profe, pasa sí se entiende. para el mínimo absoluto o mínimo relativo o local. Si ustedes se fijan, aquí, donde estoy marcando, es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque es un mínimo en el entorno de ese punto. Pero si yo lo miro en todo el dominio de la función, este es el mínimo absoluto, ¿sí? Es el valor más pequeño, ¿sí? En todo el dominio de la función. Esa es la diferencia entre máximo absoluto y máximo relativo. El máximo relativo siempre, al igual que el mínimo relativo, es en el entorno de un punto, mientras que el máximo absoluto es en el dominio de la función, en todo el dominio de la función. En todo el dominio de la función. ¿Sí? Bueno, pero para que podamos determinar esos máximo, mínimo, ya sean relativo o absoluto, lo que nosotros tenemos que saber es que cómo vamos a determinar los puntos críticos, porque en los puntos críticos es donde nosotros podemos encontrar un extremo relativo, ya sea máximo o mínimo. Bueno, y a ver, veamos cómo se define puntos críticos para funciones de varias variables. Es parecido a lo que algo parecido a lo que ya vieron ustedes en análisis 1. Bueno, la definición. Y eso se tienen que acordar porque a veces en el final le toman la definición de punto crítico. Sea f una función. ¿Están viendo el OneNote? Sí, profe. Ah, bien. No, porque aquí me aparece como que no responde, por eso les pregunto. Bueno, definición. Aquí lo veo así. Bien, ¿ahora lo ven bien? Sí, profe. Bien. El Dice, PDF sí. sea f una función definida, una función de n variables independientes, z igual a f de x1, x2, xn, y sea un punto p sub 0, cuyas coordenadas x1, 0, x2, 0, xn, 0. Acuérdense que eso es una notación, no es que están elevado a la 0. Un punto
perteneciente al dominio de la función, ¿sí? Tiene que ser perteneciente al dominio de la función. Decimos que, en P sub 0 es un punto crítico de la función si las derivadas parciales de f respecto de x sub i en el punto P sub 0 es igual a 0. Es decir, se anulan. Para i igual a 1, 2, n. O al menos una de esas derivadas no existe. Bien, esa es la definición de punto crítico. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es ver dónde las derivadas parciales se anulan o alguna de ellas no existe. ¿Estamos? Bueno, y entonces, una vez que nosotros determinamos los puntos críticos, a esos puntos críticos los vamos a clasificar en máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Y para eso vamos a ver la condición necesaria para la existencia de un extremo relativo. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, máximo, mínimo o punto de ensilladura. Bueno, ¿qué dice la condición necesaria? Que es un teorema. A ver qué me dicen en el... sería lo mismo que decir, sí, es lo mismo decir que el vector gradiente es, se anula, sí, que es el vector nulo, sí. Es lo que me están preguntando en el chat. Bueno, ¿qué dice el teorema? Sea f una función definida como z igual a f de x1, x2, xn, una función de n variables independientes, si f y sus derivadas parciales de primer orden existen en todos los puntos de algún entorno del punto P sub 0, y si f tiene un extremo relativo en ese punto P sub 0, entonces la derivada parcial de f respecto de x sub i en el punto P sub 0 va a ser igual a 0. Entonces, para el caso particular de una función de dos variables independientes, tenemos una z definida como f de xi. Si f tiene un extremo relativo en el punto P sub 0 y las derivadas parciales de primer orden existen, entonces esas derivadas parciales en este punto P sub 0 se van a anular. Se anulan. ¿Sí? Son iguales a 0. Bueno, esta es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir? El hecho de que se anulen todas las derivadas parciales no implica que en ese punto P sub 0 haya un extremo relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso sucede en el punto de ensilladura. ¿Estamos? O sea, y el extremo, cuando nosotros hablamos de máximo y mínimo, no de un punto de ensilladura. Punto de ensilladura no es ni máximo ni mínimo. Bueno, veamos cuál es la condición, y ahí les voy a explicar después con un ejemplito. ¿Cuál es la condición suficiente del extremo relativo? Y este teorema es el que usamos mucho en la práctica, y lo tienen que aprender a este teorema. C es una función de dos variables, tal que f y sus primeras derivadas, primeras y segundas derivadas parciales, son continuas en algún entorno del punto P sub 0. Y supongamos que la derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0 es igual a 0. La derivada parcial de f respecto de y en el punto P sub 0 sea igual a 0. Es decir, estamos diciendo que el punto P sub 0 es un punto crítico. Sea h sub 0, que es lo que se llama el hessiano, definido como, y acá me vengo, miren, el hessiano, acá donde estoy escribiendo con la flechita, es un determinante de orden 2. ¿Cómo se escribe? F de la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces, particularizada en el punto P0, la derivada parcial de f primero respecto de y, luego de x, en x0 y 0, en la segunda fila, f sub xy, en el punto P0, f sub ii, en el punto
P0. Esto si ustedes resuelven ese hessiano, que no es otra cosa que un determinante de orden 2, esto es la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces por la segunda derivada parcial de f respecto de y dos veces menos la derivada de f respecto de x, la derivada parcial de segundo orden respecto de x y luego de y en el punto P0 al cuadrado. Como siempre, ustedes están trabajando con funciones continuas, porque dice que las primeras y segundas derivadas son continuas, entonces por el teorema de Schwarz-Clairaut, las cruzadas, o sea, esta y esta, van a ser iguales. ¿Estamos? Por eso es que va esta parte. ¿Estamos? Bueno, entonces, volvemos a la condición. Dijimos que las derivadas parciales se anulaban, es decir, que teníamos un punto crítico. Entonces, el hessiano lo calculamos de esta manera. Esto acuérdense que se llama hessiano, que es un determinante de orden 2. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si el hessiano, como esto es un determinante que está particularizado, esas derivadas en un punto P0, esto nos va a dar como resultado un número cuando resolvamos el hessiano. Esto nos va a dar un número. Bueno, ese número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser igual a 0. Si el hessiano es positivo y la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces es negativa, o la segunda derivada parcial de respecto de y dos veces, también pueden mirarla esa, entonces decimos que f tiene en P0 un máximo relativo. Si el hessiano es positivo y la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces es positivo, entonces f tiene en P0 un mínimo relativo. Si el hessiano es negativo, si es un número que es menor que 0, entonces decimos que la función tiene en P0 un punto de ensilladura. Entonces la función no tiene extremo relativo en ese punto. Y si el hessiano es igual a 0, el criterio no nos dice nada. No podemos decir si hay un máximo o un mínimo. El criterio no me sirve. ¿Estamos? Bueno, vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Acá lo voy a escribir. Para que usemos el criterio. O sea, las segundas derivadas. Este es equivalente. ¿Se acuerdan ustedes del criterio de la segunda derivada para funciones de una variable? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a repetir, por favor? Cuando ustedes tenían funciones de una variable, ¿sí? Funciones reales de una variable. ¿Cómo era el criterio de la segunda derivada? ¿Se acuerdan eso o no? Ah, ya no me acuerdo, profe. Pero si me tira un centro, más o menos, capaz que lo puedo pillar. Y Sí, bueno, sí, tenían que, buscaban el punto crítico, es decir, ustedes derivaban y le tenemos igualaban que a derivar. la igualaban a 0. Y una Y vez ahí que la sacaban el igualaban, punto, ¿no? Tenemos que claro, encontrar los ceros de la función. la derivaban, no eran los Ajá. ceros, sino los puntos críticos. Y luego volvían a derivar por segunda vez. Y entonces, ¿qué hacían? Reemplazaban en ese punto crítico y veían cómo era el signo de la segunda derivada. ¿Se acuerdan? Si esa segunda derivada Sí, era positiva, decían que la función tenía un mínimo. Si la sí. segunda derivada en ese punto era negativa, decían que la función tenía un máximo. Bueno, este es el equivalente, chicos. Solamente que estamos trabajando con funciones de dos variables. Bueno, entonces, ¿qué hace? Vamos a buscar primero, tenemos que buscar los puntos críticos. Entonces, derivamos. F de x. Si ustedes derivan f de x, esto es 4x al cubo menos 4y. Si derivamos f respecto de y, esto es 4y al cubo menos 4x. Nosotros a estas derivadas las vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar los puntos críticos. ¿Estamos? Entonces, si ustedes esto lo igualan a 0, esto sacan factor común 4, y acá les queda x cubo menos y igual a 0, y de acá de la segunda ecuación sacan factor común 4, les queda y cubo menos x igual a 0. Si un producto es igual a 0, es porque alguno de los factores es 0. El 4 no es 0. Entonces, para que esto sea 0, eso es equivalente a que x al cubo sea igual a y, o bien que y al cubo sea igual a x.
Bueno, entonces a partir de esas ecuaciones, acá ustedes tienen la ecuación 1 y la ecuación 2. Bueno, a partir de esas ecuaciones voy a resolver. Ustedes dicen, bueno, el x es igual a y al cubo. Perdón, acá se me... resolvemos esto. Entonces, reemplazando, a ustedes les va a quedar el x es y al cubo, pero esto a su vez está elevado al cubo, y eso es igual a y. Potencia de potencia, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Y a la 9 menos y es igual a 0. Bueno, esto lo trabajamos algebraicamente, esto le sacan factor común y, acá les queda y a la 8 menos 1, esto factoreándolo les queda así, yo ya les escribo cómo queda factoriado, y acá va a quedar y cuadrado menos 1 por y cuadrado más 1 por y a la cuarta más 1, igual a 0. Acá, si yo lo sigo trabajando, esto me queda que de acá obtengo que el i vale 0, o que el i vale 1, o bien que el i vale menos 1, ¿sí? Para que este producto sea 0, o sea, de acá no me sale nada, ¿no? De acá tampoco. ¿De dónde me sale? De acá y de esta diferencia de cuadrados. ¿Estamos? Entonces, para que ese producto sea 0, el i vale 0, o i vale 1, o i vale menos 1. Si el i vale 0, entonces el x vale 0. Si el i vale 1, el x vale 1, ¿de dónde? Si ustedes reemplazan en cualquiera de las dos igualdades, de las dos ecuaciones, ya sea en la 1 o en la 2. Y el x es igual a menos 1. Entonces, tenemos tres puntos críticos. Entonces, tenemos el punto P sub 1, que va a ser el 0, 0, el punto P sub 2, que va a ser 1, 1, y el punto P sub 3, que va a ser menos 1, menos 1. Estos son los puntos críticos. Bueno, a estos puntos críticos, nosotros lo que tenemos que ver, si en esos puntos críticos la función tiene un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Y para eso vamos a usar la condición suficiente. Entonces, si ustedes se fijan, para usar la condición suficiente, nosotros tenemos que armar este hessiano. Y para armar el hessiano necesitamos las derivadas parciales de segundo orden. ¿Estamos? ¿Me siguen con el ejemplo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a armar el hessiano. Entonces, para el hessiano necesito las derivadas parciales de segundo orden. Ya teníamos calculado f de x. Si calculamos f de x, esto nos va a dar 4 por 3, 12x. Si calculamos a esta derivada f respecto de x, la volvemos a derivar, pero respecto de y, el f de xy va a ser igual a menos 4, si no me equivoco. ¿Y cuánto nos va a dar f de ii? F de ii, la segunda derivada de f respecto de y dos veces, nos va a dar 12 y cuadrado. Ah, acá es al cuadrado. Perdón, me he equivocado, porque acá tenía que bajar el exponente, ¿no es así? Bueno, ¿están bien las derivadas? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora, si ustedes calculan, no hace falta, pero si ustedes la calculan la f de ix, o sea, a esta que ya la teníamos derivada respecto de y la derivan respecto de x, van a ver que les da menos 4. Siempre les va a dar igual, porque estamos trabajando con funciones continuas. En este caso, nosotros tenemos una función polinómica, entonces el dominio de esa función es todo R2, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el punto P1, P2, P3 son puntos que pertenecen al dominio de la función. Los puntos críticos tienen que pertenecer al dominio de la función. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora, en cada uno de esos puntos, calcular el hessiano, para ver qué signo nos da, ¿sí? Entonces, y empezamos a trabajar. Decimos, bueno, en el punto P sub 1, que tiene coordenadas 0, 0. Calculo el hessiano, le vamos a llamar H1. ¿Cuánto vale? Ustedes fíjense, el hessiano es f de xx en el punto P sub 1, f de xy
en el punto P sub 1, no importa acá las cruzadas son iguales, que no importa, f de ix en el punto P1 y f de ii en el punto P1. Bueno, ¿me pueden dictar el valor de esas derivadas particularizadas en el punto? ¿Cuánto me va a dar? Va a ser todo 0, profe. Esta me va a dar 0. ¿Esta me da 0, la cruzada? -4 da. Menos 4. La otra da menos 4 porque quedó Ah, sí, independiente tiene del razón. punto. Y la otra me va a dar 0. Sí, en eso sí. Y si nosotros calculamos este determinante, ¿cuánto nos da? Menos 16. Menos 16. Menos 16. Y el menos 16 es una cantidad negativa. Entonces, ¿qué pasa si el hessiano es negativo? Fíjense, por la condición, por lo que me dice el teorema, es que si el hessiano es negativo, entonces, ¿qué pasa en ese punto P0? ¿Qué tipo de punto es? Punto de ensilladura. Un punto de ensilladura. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Como el hessiano, ahí el hessiano le llamamos H1 porque depende, estamos calculando en el punto P1, es igual a menos 16 menor que 0, entonces f, o sea, la función, tiene en ese punto P1 un punto de ensilladura. Bueno, hay que hacer para cada uno de los puntos. Yo les voy a hacer ahora el H sub 2. Voy a hacer el hessiano en el punto P sub 2. Bueno, aquí cuando ustedes lo calculen hay que particularizar. Es la misma cuenta, pero particularizada en el punto P sub 2. ¿Estamos? Bueno, entonces ustedes me van a dictar cuánto valen esas derivadas en el punto P sub 2. ¿Cuánto valen? 12 12, ajá, menos 4, menos 4 y 12. Bueno, si nosotros resolvemos este determinante de orden 2, es fácil. Esto es 12 al cuadrado menos 16. Y esto, obviamente, que es 144 menos 16, es una cantidad positiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué concluimos? Como el hessiano es igual a, perdón, no hice el cálculo, voy a poner como el hessiano es mayor que 0 y además f sub xx o f sub i puede ser en el punto P sub 2 es igual a 12 mayor que 0. Entonces, fíjense, el hessiano es positivo y la segunda derivada parcial es positiva. ¿Qué nos dice la condición suficiente? Que es un ¿Qué nos mínimo. dice? Que la función tiene un mínimo. Exactamente. Entonces, acá yo voy a correr un poquito para poder escribir. Entonces, la función f tiene en P sub 2, que es de coordenada 1, 1, un mínimo relativo. Y su valor es, si quieren lo podemos calcular, y calculan el valor de la función en ese punto P sub 2. ¿Estamos? Creo que estaba calculado, a ver, ya me fijo no está calculado acá. Bueno, lo podría calcular. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Reemplazarlo en la función. ¿Estamos? Bueno, lo mismo, de manera análoga, se hace para el otro punto, para el P sub 3. ¿Sí? Bueno, en el P sub 3 también les va a dar que el hessiano es una cantidad positiva y la segunda, a ver, ¿cuánto les da? Sí, porque está elevado al cuadrado, entonces les va a dar positivo. Y va a tener
Fíjense, acá tenemos escritas las cosas. Está escrito el resultado, pero es para que lo entiendan. Tanto en el punto 1, 1 y en el punto menos 1, 1, la función tiene mínimos relativos. ¿Qué hemos usado? Esta condición suficiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo lo trabajamos al ejercicio? Sí, profe. Buscamos el punto crítico, calculamos las segundas derivadas, analizamos el signo del hessiano, ¿sí? El signo del hessiano y el signo de esas segundas derivadas parciales. Si el hessiano es negativo, es un punto de ensilladura. Si el hessiano es positivo, bueno, paso a analizar el signo de la segunda derivada, para ver si es positivo o negativo. Y si es igual a 0, el criterio no me sirve, ¿sí? No podemos decir nada. Bueno, vamos a ver qué pasa con los máximos y mínimos absolutos. Porque esto hasta el momento nosotros hemos visto lo que son los relativos. Dada una función de dos variables, z igual a f de xy, cuyo dominio es D, y sea un punto P sub 0 perteneciente a D. Decimos que f tiene en P sub 0 un máximo absoluto si f de x0 y 0 es mayor o igual que f de xy. Para todo xy del dominio de la función, ¿sí? Esa es la diferencia con extremo, con máximo relativo, que es para todo punto del dominio. Si f decimos que tiene en P sub 0 un mínimo absoluto, si f de x0 y 0 es menor o igual que f de x, para todo xy del dominio de la función. A los máximos y mínimos absolutos se los denomina extremos absolutos. ¿Dónde se pueden alcanzar esos extremos absolutos? Veamos dónde. Se los puede alcanzar en la frontera del dominio de la función, en un punto interior del dominio de la función, y si el máximo y o mínimo absoluto se alcanza en un punto interior, será un máximo y o un mínimo relativo. Para eso, ustedes se acuerdan, para funciones de una variable. Para funciones de una variable, el teorema del extremo establecía que, dada una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces, si la función era continua en ese intervalo cerrado, podíamos asegurar que esa función f tiene un mínimo absoluto y un máximo absoluto. ¿Sí? Bueno, esto es similar para una función de dos variables. ¿Cómo sería? Para eso vamos a trabajar en un conjunto cerrado y acotado. ¿Qué era cerrado en R2? Es aquel conjunto que contiene todos sus puntos fronteras. Y un conjunto de puntos es acotado si está contenido dentro de un rectángulo. De tal manera que todos los puntos del conjunto sean puntos interiores del rectángulo. Bueno, ¿cómo dice este teorema? Sea f una función continua en un conjunto, cerrado y acotado E de R2. Entonces, f tiene un valor máximo absoluto, f de x1 y 1, y un valor mínimo absoluto, f de x2 y 2, en algunos puntos x1 y x2 perteneciente a ese conjunto E cerrado y acotado. Bueno, ¿cómo se hace esto en la práctica? Que es el procedimiento práctico. Lo que vamos a hacer es determinar los puntos críticos de la función. Esos puntos críticos pueden pertenecer al interior de ese conjunto E o pueden estar en la frontera de ese conjunto, porque ese es un conjunto cerrado y acotado. Y luego vamos a hacer una tablita de valores donde se van a calcular con todos esos puntos críticos, vamos a calcular el valor de la función. El valor mayor va a corresponder al máximo absoluto y el menor valor se corresponde con el mínimo absoluto. ¿Sí? Vamos a desarrollar este ejemplo para que entiendan cómo se trabaja. Esto es para el caso de máximo y mínimo absoluto. Entonces ustedes tienen encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de la función f de xy igual a x cuadrado menos 2xy más 2y sobre el rectángulo. Bueno, ese es el conjunto E.
son los pares ordenados XY pertenecientes a R2, tales que, tal que 0 menor o igual que X menor o igual que 3, y además 0 menor o igual que Y menor o igual que 2. Si nosotros lo tenemos que dibujar a ese conjunto E, a ver, esperen un segundito, lo corro, es esto. Supongamos esto es X, esto es 1, 2, 3, acá está el 3, el X varía entre 1 y 3, y el Y varía entre 1 y 2. Bueno, entonces, bueno, ese rectángulo, lo que tenemos ahí, eso es E. Ese es el conjunto E. ¿Estamos? Ese es el conjunto E. ¿Sí? Estamos trabajando en una región cerrada y acotada. O sea, ustedes tienen la función, el dominio de esa función es todo R2, pero nosotros estamos por analizar en este conjunto cerrado y acotado E. Estamos por determinar cuáles son los máximos y mínimos. Bueno, siempre que ustedes tengan una región, que sea un rectángulo, un triángulo, los vértices son puntos críticos. Siempre. ¿Estamos? Bueno, esos puntos están sobre la frontera. Bueno, empecemos buscando los puntos interiores. Bueno, para buscar los puntos críticos voy a derivar f de x. Si yo derivo f de x, f respecto de x es 2x menos 2y. Si derivamos f respecto de y, es menos 2x más 2. ¿He derivado bien, chicos? Sí. Bueno, entonces ahora a estas derivadas parciales las igualamos a 0. Entonces, de la primera ecuación sacan factor común 2 y me queda x menos y, igual a 0. Y de la segunda ecuación sacan factor común menos 2 si quieren, y acá les queda x menos 1. Entonces, de la primera ecuación, para que esto sea igual a 0, el x debe ser igual a y. Y de la segunda ecuación dicen que el x es igual a 1. Entonces, si el x es igual a 1, y es igual a 1. Entonces tienen el punto P sub 1 de coordenadas 1, 1, punto crítico. Pero ese punto crítico es un punto, ¿sí? Es interior a E, al conjunto E. ¿Por qué? Porque ¿dónde está ese punto crítico? Ese punto crítico es este. ¿Ve? Está en el interior del conjunto. ¿Lo ven? ¿Estamos? Ese va a ser el punto P sub 1. Y además, yo que les dije, cuando ustedes tienen una región que es un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, se agregan como puntos críticos los vértices. Entonces voy a agregar este, el 0, 0, entonces vamos a tener el punto P sub 2, 0, 0, el punto, este le vamos a llamar P sub, este es P sub 2, le vamos a llamar P sub 3, el P sub 3 va a ser el 3, 0, este va a ser el punto P sub 4, el P sub 4 tiene coordenadas 3 para X, 2 para Y, y este el punto P sub 5. El punto P sub 5 tiene coordenadas 0 para X, 2 para Y. Entonces, estos son puntos críticos. También son puntos críticos. Esos puntos pertenecen a la frontera. A la frontera de este. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es una listita con todos esos puntos críticos y vamos a calcular el valor de la función en esos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos f de P sub 1, o sea, f de 1, 1. Calculamos f de 0, 0. Calculamos f de 3, 0. F de 3, 2.
f de 0, 5. Teníamos 5 puntos críticos, ¿no? De 0, 2, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces, en cada punto crítico, calculamos el valor de la función. Yo ya tengo calculado todos los valores. El f de 1, 1 me da igual a 1. Reemplazan ustedes en la función esta y calculan, ¿sí? El f de 0, 0, ¿cuánto le va a dar? ¿Cuánto le va a dar, chicos, el f de 0, 0? 0. ¿Cuánto le va a dar f de 3, 0? Les da 9. F de 3, 2, según mis cálculos, nos da 1. Y f de 0, 2 da 4. Bueno, entonces, mir, ¿cuál es el valor más chico? 0. 0. Entonces, aquí, yo digo que f tiene en el punto 0, 0 un mínimo absoluto. ¿Sí? Y su valor es f de 0, 0 igual a 0. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Cuál es el valor más grande? ¿Cuál? El 9. El 9. Entonces de acá me saco una flechita y escribo. Digo, f tiene en el punto 3, 0 un máximo absoluto. Y su valor es f de 3, 0 igual a 9. ¿Sí? Y de esta manera hemos determinado el máximo y el mínimo absoluto de una función en un conjunto cerrado y acotado. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Puedo seguir avanzando? Sí. Bueno, hasta el momento nosotros hemos trabajado con lo que se llaman máximos y mínimos libres, que no están sujetos a ninguna condición o restricción. Puede ocurrir de que nosotros cuando busquemos un máximo y un mínimo estén vinculados. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, ahí dice, un gran número de investigaciones teóricas o prácticas requiere averiguar un máximo o un mínimo valor de una función cuyas variables estén relacionadas entre sí de alguna manera. ¿Sí? Por así decirlo, para darle un ejemplo, si ustedes tienen una función u de 3 variables independientes, f de x y z, cuando x y z debe verificar alguna relación dada, una phi de x y z igual a 0. El máximo y o mínimo que se conoce con el nombre de máximo o mínimo vinculado. Es decir, va a estar dado bajo una cierta restricción. Miren con el ejemplo, para que lo terminemos de entender. Observemos, no es lo mismo determinar el máximo o mínimo de una función z igual a 49 menos x cuadrado menos y cuadrado, que determinar el mayor valor de esa función, z igual a 49 menos x cuadrado menos y cuadrado, tales que los puntos x y verifiquen la relación que x más 3y más menos 10 sea igual a 0. En el primer caso, el valor máximo de f es en 0, 0, que es igual a 49. Ese es un máximo libre, ¿sí? Porque no tiene ninguna condición de vínculo. Pero en cambio, si al punto yo le pido que tenga que pertenecer a la recta, o sea que hay una relación entre el x y el y, entonces eso es lo que se llama vinculados. Y fíjense, no es un máximo que está restringido, porque está sujeto a una determinada restricción. ¿Se entiende? Entonces, fíjense,
Gráficamente, esto, el 49, es lo que se llama el máximo libre. Pero en cambio, supongamos, este es el máximo restringido. ¿Por qué? Porque el punto tiene que ser un punto que pertenezca a la recta. ¿Sí? Por eso se llama máximo restringido, o podría haber sido un mínimo. Para eso, para obtener los máximos mínimos restringidos, o vinculados, también que se llaman así, vamos a usar la que se llaman las condiciones, los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange me van a permitir encontrar el punto crítico. Y luego vamos a ver si ese punto es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Bueno, pero previamente repasemos una cosa. Otra forma de enunciar la condición necesaria para los extremos relativos. ¿Por qué repasamos esto? Porque lo necesito para multiplicadores de Lagrange. Bueno, sabemos que la condición necesaria para que una función de n variables independientes diferenciable tenga un extremo relativo es que se anulen las derivadas parciales de primer orden con respecto a las variables independientes. Por lo que, si se anulan las derivadas parciales de primer orden, la diferencial total, el dz, ¿se acuerdan? Que era la derivada de f respecto de x1 por d de x1, más la derivada parcial de f respecto de x2 por d de x2, más la derivada parcial, punto suspensivo, más la derivada de f respecto de xn por d de xn. Esto, ¿qué quiere decir? Que ese diferencial total se tiene que anular, ¿sí? Se tiene que anular. Y para aquellos valores, de manera que el x1, el x2, xn, para las cuales la función toma valores extremos, ¿sí? Recíprocamente, puesto que las variables x1 y todas las x sub i son independientes, la anulación de ese diferencial total es una condición necesaria para la existencia de un extremo. O sea, de un extremo relativo, ya sea máximo o mínimo. Entonces, no es difícil ver, aún en el caso de no ser independiente alguna de las variables, de que la anulación del diferencial total es una condición necesaria. Bueno, entonces la condición es que si la diferencial total se anula, vamos a encontrar los extremos. Así, sea f una función definida como u igual a f de x y z, donde una de las variables, por ejemplo z, está vinculada a x y mediante una relación phi de x y z igual a 0. O sea, hay una condición de vínculo. Consideremos a x y a y como variables independientes. La condición necesaria para la existencia de un extremo, ¿qué nos da? Que las derivadas parciales de u respecto de x sea igual a 0 y que la derivada de u respecto de y sea igual a 0. ¿Estamos? Ustedes no pierdan de vista que la u era una f de x y z, ¿no era así? ¿Sí? Sí. La u. Bien. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? La derivada de u respecto de x no es otra cosa que la derivada de f respecto de x más la derivada, ¿sí? Teniendo en cuenta que la z había una relación de vínculo que dependía de esa x y. Entonces, u, que es igual a la f, depende de x y z, y estas dependen de x y. La x de la x, la y de la y, y la z de la x y, porque había una relación de vínculo, esa phi de x y z. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, nos queda que la derivada de u respecto de x es la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de x, que es 1, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de x. Eso tiene que ser igual a 0. La derivada de u respecto de y es la derivada de f respecto de y, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de y, igual a 0. Entonces, la diferencial total de la función, diferencial de u, va a ser la derivada de u respecto de x por diferencial de x, más la derivada de u respecto de y por di igual a 0. Reemplazamos quiénes son las derivadas parciales. La derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. Reemplazamos.
Y entonces, si ustedes se fijan, aquí aplicando propiedad distributiva, ¿sí? Aplicando luego propiedad distributiva, y esto reescribiéndolo, fíjense en qué nos queda. Nos queda la derivada de f respecto de x por diferencial de x, más la derivada de f respecto de y por di, más la derivada de f respecto de z. Y esto no es otra cosa que la diferencial de z. ¿Estamos? Y eso es igual a 0. O sea que han calculado la diferencial total respecto de x y, que no es otra cosa que la diferencial total respecto de x y z. Eso es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué quiere decir? La condición necesaria es que esta diferencial es igual a 0 o esta. ¿Sí? Es lo mismo. Cualquiera de las dos, si lo calculan respecto de x y y, o que lo calculen respecto de x y z. Bueno, ¿por qué usamos eso? Porque yo necesito para multiplicadores de Lagrange. ¿En qué consiste el método de multiplicadores de Lagrange? Y esto lo vamos a ver bien en la práctica, digamos, cómo lo vamos a resolver. El método de multiplicadores de Lagrange es aplicado para aquellos casos donde se necesita determinar los puntos críticos de una función cuando sus variables están ligadas mediante ecuaciones que se conocen. O sea, cuando están vinculadas, cuando están relacionadas a través de una ecuación, una condición de vínculo. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones de vínculo o de restricción. Y el valor extremado que resulta se designa como máximo o mínimo vinculado. Bueno, entonces veamos qué puede ocurrir. Puede ocurrir que ustedes tengan una función de 3 variables independientes con una condición de vínculo. Porque puede haber más de una condición de vínculo. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una condición de vínculo? Sea f definida como u igual a f de x y z, donde x y z están vinculadas mediante la relación phi de x y z igual a 0, y donde suponemos que z está vinculada, o sea, depende de las otras dos variables, x e y. ¿Estamos? Bueno, la condición necesaria para la existencia era que la diferencial total sea igual a 0, que es lo que vimos hace 2 segundos. Si nosotros calculamos la diferencial total respecto de x y z, esto nos da la derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y, más la derivada parcial de f respecto de z por diferencial de z, igual a 0. ¿Estamos? Bueno, esta es la condición necesaria para encontrar los extremos. La diferencial total de la relación de vinculación, que era la phi de x y z, igual a 0, ¿cuál es? Va a ser la derivada de phi respecto de x por diferencial de x, más la derivada de phi respecto de y por diferencial de y, más la derivada de phi respecto de z por diferencial de z igual a 0. Si esta ecuación, a esta ecuación, la multiplicamos por un valor indeterminado que le llamamos lambda, y ese valor es lo que se llama el multiplicador de Lagrange. Si nosotros multiplicamos a esta ecuación por lambda, nos va a quedar lambda, la derivada de phi respecto de x, diferencial de x, más lambda, diferencial de phi respecto de y por di, más lambda, por la derivada de phi respecto de z por dz igual a 0. Ahora vamos a sumar miembro a miembro las expresiones 1, que la tenemos acá, y la expresión 2, que tenemos acá. Entonces, si nosotros sumamos miembro a miembro y sacamos, fíjense, del primer término sacamos factor común diferencial de x, del segundo diferencial de y, reagrupamos de manera conveniente. ¿Ven? ¿Qué nos queda? La derivada de f respecto de x, más lambda por la derivada de phi respecto de x por diferencial de x, más la derivada de f respecto de y, más lambda por la derivada de phi respecto de y por diferencial de y, más la derivada de f respecto de z
más lambda por la derivada de phi respecto de z por dz igual a 0. Se elige un lambda de modo que todos los paréntesis de esa expresión deben anularse. Como ustedes tienen una suma, y para que esa suma nos dé 0, vamos a elegir el lambda de manera que esto sea igual a 0, esto sea igual a 0, y esto sea igual a 0. Y le agregamos la condición de vínculo. ¿Ven? Entonces nos queda, fíjense, nos queda 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Entonces, para poder determinar los puntos críticos, ¿qué se hace? Se debe resolver ese sistema que tiene 4 incógnitas. X, Y, Z y lambda. O sea, encima se nos agrega el multiplicador de Lagrange. Bueno, ¿qué nos permite? Los multiplicadores de Lagrange nos va a permitir determinar el punto crítico. Y después nosotros vamos a ver, y ya eso vamos a ver en la práctica bien, si es un máximo o un mínimo. Pero multiplicadores de Lagrange me permite encontrar el punto crítico, pero no sé si es máximo o mínimo. Lo único que me permite es encontrar. ¿Se entiende? Es para el caso de cuando ustedes tienen una función y una restricción o una condición de vínculo. Entonces nosotros lo que queremos determinar es el máximo o mínimo vincular. ¿Se entiende la diferencia con los otros máximo y mínimo? Sí. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Que tengan dos condiciones de vínculos. Bueno, esto se trabaja de manera análoga a cómo se llega al sistema, ¿sí? Sea f una función definida como u igual a una f de x y z, donde están vinculadas mediante las relaciones phi1 de x y z igual a 0 y una phi2 de x y z igual a 0, donde vamos a suponer que y depende de x y que z depende de x. ¿Sí? Bueno, como ya vimos, la condición necesaria para que haya un extremo es que la diferencial total sea igual a 0. De ahí obtenemos la ecuación 1. Es lo mismo que hicimos anteriormente. La diferencial total para la condición de vínculo 1, para la phi 1, es esta. A esa ecuación la multiplicamos por un lambda 1. Obtenemos esto. Luego, la condición de la diferencial total para la segunda relación de vínculo es esta, a la cual la vamos a multiplicar por un lambda 2 y obtenemos la ecuación 3. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la ecuación 1, 2 y 3 y vamos a agrupar de manera conveniente. Entonces, al sumar de manera y agrupar de manera conveniente, nos va a quedar, miren, la derivada parcial de f respecto de x, más lambda 1 por la derivada de phi 1 respecto de x, más lambda 2 por la derivada de phi 2 respecto de x diferencial de x, más la derivada de f respecto de y, más lambda 1 por la derivada de phi 1 respecto de y, más lambda 2 por la derivada de phi 2 respecto de y por diferencial de y, más la derivada de f respecto de z, más lambda 1 por la derivada de phi 1 respecto de z, más lambda 2 por la derivada de phi 2 respecto de z, por dz igual a 0. Se eligen los lambda 1 y lambda 2, que son números reales, de manera conveniente, de modo que estos paréntesis, este es igual a 0, este debe ser igual a 0, y este debe ser igual a 0. Acá me pasé. ¿Estamos? Y además, entonces tienen 1, 2, 3 ecuaciones. Y además se agregan las condiciones de vínculo. ¿Sí? Entonces tienen 5 ecuaciones, donde las incógnitas son x, y, z, lambda 1 y lambda 2. ¿Estamos? Bueno, pueden tener una función de n variables con m condiciones de vínculo. Bueno, esa es, digamos, una generalización. Bueno, voy a explicarles el ejemplo, ¿sí?
Dice, una caja rectangular sin tapa debe hacerse con 12 centímetros cuadrados de cartulina. Determinar el volumen máximo de la caja. Entonces ustedes, bueno, ahí en el ejercicio nos dicen que hay que hacer una caja sin tapa. Bueno, ahí más o menos, tienen acá, la unen. Bien, la unen. Bueno, entonces, tengan en cuenta que la caja es sin tapa, pero tienen que determinar que el volumen sea máximo. Entonces, debe hacerse con 12 centímetros cuadrados de cartulina. Entonces, es lo que yo dispongo para poder hacer la caja esa. Bueno, entonces acá en el problema es muy importante determinar quién es la función y quién es la restricción o la condición de vínculo. Lo que se quiere maximizar o minimizar es la función. Y el resto es la condición es la o las condiciones de vínculo. ¿Qué es lo que nosotros queremos maximizar? ¿Qué es lo que queremos que sea máximo en el problema? El volumen de la caja. Bueno, ¿y cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula X por Y y por Z. Entonces yo quiero que ese volumen sea máximo. Entonces, esa es la función. Esta es la función. ¿Y cuál es la condición de vínculo? Que yo tengo que usar 12 centímetros cuadrados de cartulina. ¿Sí? Entonces, esto supongamos que esto es X, que esto es Y y que esto es Z. ¿Estamos? Entonces, la superficie que yo tengo para poder, de material que dispongo como máximo, es de 12 centímetros cuadrados. Entonces, como la caja es sin tapa, la superficie va a ser X por Y una vez. Estoy calculando lo que sería el piso. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Más los laterales. Va a ser 2XZ más 2YZ. Eso tiene que ser igual a 12. Y esto es lo que sería la condición de vínculo, o lo que sería la restricción. Esta es nuestra phi de X y Z. ¿Sí? Entonces el problema nos queda así. Nos queda el volumen, que es X por Y por Z, que es la función, y la condición de vínculo, X por Y, más 2XZ, más 2YZ, acá si ustedes quieren lo pueden poner menos 12, igual a 0. ¿Estamos? Esa es la restricción o la condición de vínculo. Entonces, yo con multiplicadores de Lagrange voy a encontrar el punto crítico. ¿Cómo es el sistema que me queda? Tienen una restricción, una sola restricción. Entonces acá el sistema me va a quedar la derivada de b respecto de x más lambda por la derivada de phi respecto de x igual a 0. La derivada de b respecto de y más lambda por la derivada de phi respecto de y igual a 0. La derivada de b, que es la función, respecto de z, más lambda por phi de z igual a 0. Y la condición de vínculo, phi de x y z igual a 0. ¿Sí? Ese es el sistema que nos va a quedar. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos que derivar. Si nosotros derivamos b respecto de x, es YZ. YZ más lambda
por phi de x. Y phi de x, si no me equivoco, nos queda y más 2z igual a 0. En la segunda ecuación, la derivada de b respecto de y es xz. Más lambda por la derivada de phi respecto de y es x más 2z igual a 0. La derivada de b respecto de z es xy. Más lambda por phi respecto de z es 2x más 2y igual a 0. Y la condición de vínculo x por y más 2xz menos 2yz, más menos 12 igual a 0. Entonces ahí tienen el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, x, y, z y lambda. Cuando ustedes determinen, a mí lo que me interesa es que encuentren x y z, que ese va a ser el punto crítico. ¿Estamos? Y entonces acá, ¿yo qué haría para resolver? Por ejemplo, no lo voy a resolver porque es un ejercicio largo, pero podría despejar lambda. Lambda es igual a menos iz sobre y más 2z. De la segunda ecuación, lambda es igual a menos xz sobre x más 2z. Y de la tercera ecuación, lambda es igual a menos xy sobre 2x más 2y. Entonces esto le llaman ecuación 1, a esto le llamamos ecuación 2 y a esto le llamamos ecuación 3. Miren, si yo igualo la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿por qué? Porque los lambdas son iguales. Van a encontrar una relación entre el y y el c, entre las variables. Miren, ¿qué me queda? Menos iz es para que vean cómo se trabaja. Esto requiere mucho trabajo algebraico. Más 2z igual a menos xz sobre x más 2z. Bueno, acá el signo, miren, yo voy a cancelar. El signo se cancela. Las dos expresiones son negativas, entonces acá se cancela el signo, el z se cancela, Por la propiedad fundamental de las proporciones, acá me va a quedar y por x más 2z igual a x por y más 2z. Y entonces acá nos queda, aplicando propiedad distributiva, x por y más 2yz igual a x por y más 2xz. X por y se cancela con x por y. Y entonces nos queda 2yz igual a 2xz. Entonces el 2 se cancela con el 2, el z con el z. Y llegamos a la relación que el y es igual al x. Bueno, trabajando de manera análoga, pues la 1 con la 3 o la 2 con la 3, llegan a la relación que el x es igual al z. ¿Sí? Entonces, y si llegan a esa relación, con esas expresiones, como el x es igual al y y el x igual al z, reemplazan en esta ecuación. Reemplazan en esa ecuación y les queda de la siguiente manera. Les queda x por x más 2x por x más 2x por x menos 12 igual a 0. Entonces les ha quedado x cuadrado más 2x cuadrado más 2x cuadrado igual a 12. Entonces me queda 2, 4, 5. Sí. Nos queda 5x cuadrado. No, acá hay algo mal. Hay alguna relación que no me da. Debe ser, no lo hice, espera. Ah, z es x sobre 2, eso es. Eso es. Por eso no me da. Bueno, z, perdón,
corrijo acá, van a llegar a la relación que z es x sobre 2. Bueno, entonces ahí corrijamos. Si es x sobre 2, pero eso porque hay que hacer con los lambda, ¿no? Entonces acá resolviendo, a ver, vea, vuelvo a la ecuación. Tengo x por x, ¿está bien? Más 2x y el z es x sobre 2. Más 2y por z, y esto es z x sobre 2. Entonces este 2 se cancela con este, y este 2 se cancela con este. Entonces acá nos va el 2, y acá nos va el 2. Bien. Sí, porque si no, no me da. Cuando me aparece ese 5 no me gusta. Entonces acá les queda x cuadrado más x cuadrado, 3x cuadrado, igual a 12. Entonces, x cuadrado es igual a 4. Entonces, x es igual a más menos 2. Como es un problema de aplicación, donde ustedes están trabajando con una longitud, entonces consideran el x positivo. ¿Se entiende? Entonces, el punto crítico, el punto P sub 0, va a ser de coordenadas 2, 2, 1. Punto crítico. ¿Sí? Bueno, entonces con multiplicadores de Lagrange he podido determinar el punto crítico. Luego, en la práctica, vamos a ver que ese punto crítico efectivamente es máximo. ¿Sí? Y entonces para que el volumen sea máximo, me va a dar 2 por 2, 4. Esa va a ser la medida del volumen de la caja. ¿Sí? ¿Alguna duda? Detenemos acá. Esto es nuevo.